Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, con esa paz que tanta falta nos hace, con esa paz que necesitamos que vaya por sobre nuestro entendimiento y que podamos descansar y reposar en Dios, porque los tiempos ciertamente son extremadamente difíciles, los tiempos son complicados. Yo creo que en todas las latitudes del mundo nos levantamos cada mañana con alguna noticia nueva de susto, de espanto, y que supera el mal comportamiento de los seres humanos, de lo que pensamos que hasta ayer o hasta antes de ayer fue terrible. Cada día nos sorprende con las situaciones que estamos viviendo. Y me refiero a, a las guerras y rumores de guerra que hemos escuchado en estos últimos años, en realidad. ¿Sí? No, esto no es de 30 días atrás o un poco más, no, es de tiempo atrás, pero quizás algo que golpeó fuertemente nuestra paz es un ataque que se suscitó allá en Medio Oriente por parte de un Estado en contra de otro Estado. Prefiero decirlo así. Entiendo que todos por estas fechas sabemos a lo que me refiero y a la situación que se está dando. Todo esto nos debe hacer reaccionar a nosotros, a los cristianos, a quienes conocemos la palabra de Dios, a quienes tenemos un entendimiento de los tiempos. Y cuando me refiero a esto no estoy hablando de esoterismo, no estoy hablando de adivinación, no, estoy hablando de los tiempos que la Biblia nos dice, ¿sí? Que se van a ir dando, las circunstancias que van avisorando, que van advirtiendo ciertas cosas, y que nosotros, desde el punto de vista espiritual, obviamente son acontecimientos políticos, son acontecimientos bélicos, son acontecimientos de inmoralidades, etcétera, etcétera, pero que nosotros, desde el punto de vista espiritual, tenemos que ver que ese cumplimiento de lo que advierte la palabra de Dios y hacia dónde vamos, ¿sí? Nos va confirmando y ratificando a través de los acontecimientos que están dándose, ¿sí? Así que precisamente por ahí quiero comenzar un poquito diciéndole que estas cosas que vemos, ¿sí? Tanto digo a nivel internacional o las noticias a nivel internacional que nos muestran guerras, conflictos, confrontaciones, y muchos de nosotros eh, ni siquiera sabemos cuáles son las razones, ¿sí? Para que hoy se den este tipo de cosas. Posiblemente hay situaciones ancestrales que han motivado y que nunca han llegado a reconciliarse y que a lo mejor hoy están degenerando en lo que estamos viendo. Es posible. Sí, siempre es bueno también investigar, averiguar, conocer, leer un poquito, hasta por cultura general. Pero digo, la Biblia nos advirtió en este sentido cuando el Señor Jesucristo, eh, momentos antes, días antes, sí, poco tiempo antes de que Él cumpliera su plan redentor, que también fue advertido y profetizado y señalado y se cumplieron las señales, pero no todo mundo las identificó. Entonces el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos y les comentó a propósito de una pregunta que hicieran, de que cuándo van a suceder estas cosas, ¿sí? Estos tiempos. La Biblia habla, por ejemplo, del día del Señor, habla de los tiempos del fin, y eso hay que saber discernir a la luz de la palabra. ¿Sí? Digo, no es cosa del otro mundo, pero siempre y cuando tengamos interés en conocer la palabra de Dios, en saber y buscar, por ejemplo, a través de grandes teólogos, de grandes predicadores que hay hoy en día y que tenemos acceso a través de la tecnología, ¿sí? Había advertido, que el Señor Jesucristo les había dicho a ellos, sí, que estas cosas que habrán de suceder, sí, son señales que para nosotros, los cristianos, los creyentes, sí, deben ponernos en alerta, por decir de alguna manera. Permítame leer unos pocos versículos nada más, ¿sí? Para encajar plenamente e ir directamente a lo que está sucediendo, a lo que estamos viendo hoy en día, a todo nivel, ¿sí? Permítame darle lectura de unos pocos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Mateo, capítulo 24, del versículo 10 al versículo
13. Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 13. Hago yo la lectura. Siempre le pido por favor que usted me siga con atención y con la reverencia a la palabra de Dios, porque así es pertinente que lo hagamos. Hay que tener respeto a la palabra de Dios. Y dice así, Mateo 24 del 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Sí? Este último versículo que le he leído, ¿sí? Ha dado lugar a mucha discusión, ¿sí? A efecto de que si la salvación se pierde o no se pierde, porque aparentemente, y sacándole totalmente de contexto este versículo, parecería que sí, que hay un riesgo inminente de que hoy soy salvo porque hago una oración, no sé qué tan genuina, qué tan consciente, qué tan comprometida sea oración, pero me considero salvo y a la vuelta de la esquina vivo una vida pecaminosa deliberada y pierdo la salvación. Digo, ha habido mucha discusión, no voy a comentar al respecto de esto, más bien es necesario, o hay personas que dicen, por ejemplo, sí, es que si dijo una oración aceptando a Jesús como el Señor de su vida y luego pecó, entonces simplemente esa oración no fue genuina, ¿no es cierto? Entonces hay otros parámetros que nos dan, pero digo, sigue en discusión este tipo de situaciones. Hay otros parámetros que nos dan y que, por ejemplo, por los frutos nos conocerán, ¿no es cierto? Entonces hago la oración y obviamente debo la oración de aceptación a Cristo Jesús en mi vida y los frutos deben corroborar aquella oración. En fin, digo, algún rato, no algún rato, muchas ocasiones se ha hablado al respecto con distintas perspectivas. Pero lo que sí yo puedo decir, sin sacar de contexto, es que la salvación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo es algo que nosotros debemos cuidarla como lo más preciado. Por eso Pablo lo manifiesta, por ejemplo, dice que debemos manejarnos con temor y temblor, nos dice que debemos cuidar de esta grande salvación allá en el libro de Hebreos, ¿sí? Es decir, la salvación es un regalo, es un don de Dios, es una oferta que Dios gratuitamente nos propone a efecto de que nosotros, viviendo en este mundo terrible, perverso, como lo vemos día a día, ¿sí? Nosotros estemos separados para Él. Y aquí nos dice, el que persevera hasta el fin, podemos tomarlo de dos maneras. Y no estoy contradiciendo ninguna doctrina al decir esto que voy a mencionar. Por un lado, cuando dice perseveremos hasta el fin, nos está hablando hasta el fin de los tiempos, es decir, a quienes somos salvos hasta el fin de los tiempos, o sea, hasta que Cristo venga por su iglesia, sería el fin de los tiempos para nosotros, los cristianos, su iglesia. Y también podemos acoger que perseveremos hasta el fin de nuestros días, ¿sí? Entonces, es decir, yo, por ejemplo, acepté a Cristo Jesús a mis 28 años de edad, ¿sí? Hoy tengo 60 y hasta cuando Dios me regale la vida, yo tengo que perseverar en ese camino de salvación, yo tengo que perseverar en ese compromiso adquirido con Dios, compromiso que yo adquirí con Dios y que recibo bendición, que recibo una contraparte que no está obligado, no es parte del contrato de la salvación, por llamarle de algún modo, el que yo reciba en esta vida bondades, milagros, favores, sustento, porque la salvación implica un día estar en su presencia y por la eternidad, a diferencia de que quienes no la tienen, no la quieren, no la hacen caso, estarán un día y por la eternidad en condenación, ¿sí? Entonces, digo, no contrario al decir que este versiculito, el versículo 13 del capítulo 24 de Mateo, que dice, más del que persevere hasta el fin, este será salvo, se puede aplicar, ¿sí? A que quienes somos salvos perseveremos hasta los días del fin, ¿sí? De la iglesia, que será cuando Cristo venga por su iglesia, o que perseveremos hasta los días finales de nuestras respectivas vidas. ¿Por qué hay una recomendación de esta naturaleza? Me permití leer los versículos anteriores porque los tiempos finales o los tiempos del fin o los tiempos previos al fin, esto es lo correcto, los tiempos previos al fin van a ser difíciles. Como por ejemplo, digo, acabo de leer, van a haber, va a haber mucha violencia,
va a haber mucha dureza de corazón, va a haber mucho que me importismo por el prójimo, no va a haber ese sentimiento de amistad, de solidaridad, de ayuda, ¿no? La palabra de Dios acabamos de leerla, dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Es decir, no va a haber esa mediación para paz, no va a haber esa intencionalidad buena, eh, bondadosa de procurar las diferencias, solucionarlas con, con cediendo quizás unos con otros. No, no. Más bien dice que llegaremos al punto en que me importa poco o nada lo que te pueda suceder, simplemente yo me salgo con la mía, algo que lo estamos viviendo. También dice que por estas causas, dice, habrán lo que hay hoy en día, y es espantoso. Yo que veo noticias cristianas, por así llamarlo, veo una manifestación diabólica en muchas congregaciones. No soy quien para juzgar, pero es lo que veo, ¿sí? Manifestaciones a través del internet, me refiero. Yo no asisto a otra iglesia que no sea la mía, no asisto a ninguna otra congregación que no sea las que pertenezco, a la que pertenezco en el ministerio al que me debo, ¿sí? Pero veo, digo, a través de los medios digitales, comportamientos, falsas profecías, mentiras, engaños, y digo, son comportamientos diabólicos porque la mentira viene del diablo, ¿sí? Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que ustedes, les decía a los mentirosos judíos que estaban inventando toda una argumentación para acabar con Jesucristo. Entonces le dice, ustedes son hijos del diablo, porque él es el que miente, desde el principio ha mentido, es padre de la mentira, que cuando habla lo único que habla es mentira, cuando habla suyo, mentira habla, ¿no es cierto? Entonces dice que vendrán muchas personas, ¿sí? Y van a contaminar, van a contagiar, van a distraer, van a inducirle al error a muchas personas. ¿Y cuáles son esas personas? Pues los que asistimos a una iglesia. Somos los proclives, porque el que no asiste a una iglesia, el que vive sin Dios ni ley, ese ya está perdido, ese ya está ciego, ¿no es cierto? Entonces él no sabe qué es mentira porque tampoco conoce qué es verdad. Pero dice que se infiltrarán, ¿no es cierto?, en las iglesias personas para mentir, para engañar, para coger ciertos versículos aislados, sacarles de su contexto con algún malévolo pretexto, ¿sí? Y que hay que tener cuidado de eso. ¿Cómo se tiene cuidado de eso? Cuando uno mismo lee la Biblia. Uno debe asistir a una congregación, pero debe corroborar lo que el pastor, el líder, el predicador está diciendo, corroborar con lo que dice la palabra. Y si hay alguna inquietud, entonces preguntar o uno mismo tratar de profundizar un poquito más a efecto de no distraerse, a efecto de no solo ir a una iglesia y escuchar lo que le dicen. Y ahora vemos que hay metodologías que manejan tan bien, tan perversamente bien las emociones, ¿no? Cuando hay estos profetas que con un fondo musical, generando todo un ambiente de misticismo, comienzan a decir, Dios me dijo esto, y yo vi esto otro, y yo vi aquella situación, y yo mismo sentía, vea, Dios no ha mandado que sigamos esas personas, Dios ha mandado que sigamos la Biblia, el texto bíblico, ¿no? Entonces, hay muchos falsos profetas, habrá mucha violencia entre los seres humanos, entre las personas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel regional, a nivel nacional, ¿no es cierto? Vemos las confrontaciones, las guerras, los ataques que se dan. Y dice, y porque se multiplicó la maldad, que en estos tiempos, que se advierte aquí en la Biblia, que son estos tiempos, los previos al fin que estamos viviendo, dice, el amor de muchos se enfriará. Y es obvio, ¿no? O sea, si uno quiere acabar con el sentimiento noble, si uno quiere acabar con el sentimiento de bondad, de misericordia, de solidaridad, que son manifestaciones o son las consecuencias del fruto del amor o del fruto del Espíritu, que es el amor. Allá en Gálatas dice más, el fruto del Espíritu es el amor, ¿no es cierto? Y se deriva de ahí paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se acaba todo esto, esta situación? Precisamente por la frialdad espiritual, por esta competencia encarnizada de tener más en vez de tratar de ser más. Y cuando se quiere ser más en el hombre exterior y no en el hombre interior. Entonces, todo esto que nos advierte la palabra de Dios nos invita a que nosotros hagamos esta reflexión. ¿Cuál reflexión? Bueno,
hay que tener mucho cuidado con no enfriarse, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. No sé qué es peor, si enfriarse o entibiarse. Y aquí le voy a dar explicación. Diciendo primero que los seres humanos somos por excelencia seres emocionales, emocionales. Es decir, hay ciertas circunstancias en nuestra vida constantemente, circunstancias permanentes, constantes, que nos van generando emociones. Unas buenas, otras no tan buenas, y algunas muy malas, pero que a la postre comienzan a determinar nuestra vida. Hablemos de algo que es muy común, ¿no es cierto? Por ejemplo, la relación de pareja. Cuando los chicos y las chicas, ahora con mayor precocidad, comienzan a fijarse en alguien que les gusta, lo correcto es fijarse en el sexo opuesto. Nunca pensé que en una prédica tenía que hacer esta aclaración, pero hoy viviendo los tiempos de perversión moral que existe, hay que aclarar, ¿no es cierto? Entonces, de pronto un chico se fija en una chica o una chica comienza a fijarse en un chico. ¿Y qué le genera esto? Cuando hay un atractivo físico, cuando hay algún otro atractivo adicional, quizás le gusta el comportamiento, si algo se conoce, o le gusta su manera de ser, en fin, que todo eso es válido. ¿Qué es lo que se genera? Se generan emociones, ¿no es cierto? Entonces, esas emociones que generan esta atracción inicial, esta atracción primaria, ¿sí? Puede terminar o puede continuar en un enamoramiento o primero en una amistad, luego en un enamoramiento, en un noviazgo, en un matrimonio que concluye con una familia. Pensemos que es así, ¿no es cierto? ¿Cómo mantener ese compromiso de amor que nos generó tanta emoción a los 14 años, a los 18, a los 20? En mi caso fueron a los 22 años, creo, cuando tuve este impacto al ver a quién es mi esposa, ¿sí? ¿Cómo mantener esta situación de ese amor, de ese compromiso, en el buen sentido de la palabra, de ese deseo de vivir juntos, ¿sí? De cada día acercar más nuestras vidas, de cada día no negarnos el uno al otro, ¿no es cierto? En base del crecimiento del compromiso, insisto, amistad, enamoramiento, noviazgo, matrimonio y perpetuidad, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo mantener vigente eso? Hay que ser cuidadoso para mantener vigente eso, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor se alteran las emociones, ¿no es cierto? Somos felices de encontrar, en el caso de los varones, a la chica deseada, a la chica querida, a la que cumple o sobrepasa los requisitos que algún rato tuvimos en mente, ¿sí? Y con el pasar del tiempo, uno se enfría, se acaba la relación, se aleja, encuentra pretextos, encuentra motivos o encuentra a alguien que suple, ¿sí? Entonces, esas emociones que llegan a enfriarse, ¿sí? Son las que terminan acabando con un compromiso que inicialmente parecería irrompible, ¿no es cierto? Nuestra relación con Dios es así, corre ese mismo riesgo. Por eso dice, más el que persevera hasta el fin, a pesar de la violencia que hay en el mundo, de los engaños de los falsos profetas, de la maldad que prevalece por sobre el amor que se va opacando. Es decir, a pesar de todas esas situaciones que tienen que ver con el comportamiento interpersonal, porque además hay otras señales que no vienen al caso, ¿sí? Como por ejemplo terremotos, eh, situaciones de la naturaleza que van destruyendo las vidas, etcétera, etcétera, o grandes plagas como enfermedades, pandemias, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero estas tienen que ver, a propósito del versículo 10 al 13 del capítulo 24 de Mateo, tienen que ver con comportamientos humanos, es decir, con algo que depende directamente de nosotros. Un terremoto no depende de mí, pero sí depende de mí no enfriar mi corazón para con el prójimo, no dejar de apoyar, de ser solidarios y estar pendientes de personas a quienes amamos o con quienes inclusive tenemos cierto grado de responsabilidad de velar los unos por los otros. Entonces, a eso me refiero, al comportamiento humano, a lo que depende de nosotros, que nos dice, mira, a pesar de que veas estas cosas, si fuiste a una iglesia y por alguna situación te decepcionaste, si en la vida te están causando daño y dices, ¿dónde está Dios que permite que todas estas cosas pasen en mi vida o que nada me sale bien? Dice, a pesar de eso,
ten cuidado de no enfriarte. Ten cuidado de no entibiarte. ¿Y por qué le decía que no sé qué es peor, si enfriarse o entibiarse? Porque un estado muy cómodo del ser humano, estoy hablando en el sentido espiritual, es la tibieza. Es decir, ni me comprometo con Dios, con su obra, ni soy un radical, ni soy un temático, ni soy un loco por el Evangelio, que sería lo correcto, ni tampoco soy uno que bestia rendido al mundo y que vivo solo del deleite y que no le tome en cuenta a Dios y hasta muchas veces soy blasfemo. No, esos podrían ser los polos opuestos, esos podrían ser los puntos distantes. Pero la palabra de Dios nos advierte allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, ¿sí? Dice que a los tibios les vomitará de su boca. ¿Quién dice esto? Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es el cuerpo que es la iglesia. Entonces puede ser que algunas personas eh, están en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero que por su tibieza, o sea, por su falta de compromiso, porque simplemente iban, llegaban, a veces aparecían, desaparecían, nunca fueron personas útiles para la obra o nunca proclamaron el Evangelio a sus compañeros de trabajo, amigos, vecinos, familiares, sino que se mantenían así, dicen, yo no he hecho nada malo, yo no he matado, yo no he robado, yo me divierto con mi plata y por lo tanto creo que soy bueno. Eso es ser tibio. ¿Y qué dice? Que bueno, eh, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, va a expulsarlos de manera fea, por decirlo de algún modo, ¿sí? Porque el vómito es una expulsión de algo que está dentro del cuerpo y como no encaja, entonces es vomitado, es expulsado de manera un poquito insalubre, podríamos decirlo. Bueno, ¿sí? Entonces, al tibio va a ser vomitado, porque el tibio está en el cuerpo, ¿sí? No encaja en el cuerpo, causa daño al cuerpo y tampoco se siente bien de estar en el cuerpo, entonces termina siendo expulsado, vomitado literalmente, ¿sí? Entonces digo, ese es el tibio, es el que está con un pie en el Evangelio y con un pie en el mundo. Es el que tiene algo de espiritual, pero no tiene un gran compromiso, porque también un poquito le llama la atención y se deleita en la frialdad, no en la frialdad extrema, no está congelado, pero tampoco está ferviente en espíritu. Entonces, ese es el tibio. Y el frío, obviamente, vea, es el que espero en el nombre de Cristo Jesús que los fríos nunca hayan tenido la oportunidad de estar calientes, ¿no? Es decir, los fríos son aquellas personas que espiritualmente conmigo no hables. Yo no creo, y yo no participo, y yo no doy ninguna atención a las cosas espirituales, así que a mí déjenme. Para mí la vida comienza cuando nazco y termina cuando muero. Yo no creo en una vida futura, yo no creo en un juicio eterno, yo no creo en una salvación. Por lo tanto, yo creo que lo que uno hace, vive, y si aquí la vivió, la farrió, la disfrutó, la rompió en todos sus actos, ¿sí? Ahí muere y muero con la satisfacción de haber malgastado mi vida. ¿Sí? Entonces hay personas que creen que es así, que porque ven un mundo injusto, porque ven una justicia comprable, porque ven tanta situación, ¿sí? Prefieren no creer en Dios ni en una justicia eterna, ¿sí? Y claro, esos son los fríos, ¿sí? ¿Qué nos pide Dios a nosotros, a usted y a mí y a los cristianos? Porque yo sé que este canal ven los cristianos, ¿sí? No hay un impío que se detenga a ver, se ve, ¿qué será esto? Pastor Santiago Fiallos, ¿y qué dirá? No, no pasa, sería muy raro que suceda. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos advierte la palabra de Dios a nosotros como cristianos? Y es bueno tomar en cuenta esto para no correr el riesgo de enfriarse, ¿no? Ya le digo cuál es el nombre de esta prédica o de esta pequeña charla. Allá en Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesucristo advirtió esto. En Lucas capítulo 9, versículo 23, y lo advirtió a sus seguidores cercanos. Sí, obviamente pueden haber escuchado mucha gente que a lo mejor procuraba perseguirle para matarle, como dice la Biblia, pero les dijo a ellos, a sus seguidores cercanos, les dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, quienes somos cristianos, al avisorar los tiempos que fueron advertidos en la palabra de Dios
y ver que esos tiempos se están cumpliendo en nuestros días y que nos invita a que nosotros nos aferremos a Dios. Hoy más que nunca aferrarnos a Dios, nos dice, oye, acuérdate esto, si tú quieres venir en pos de mí, tú tienes que hacerte a un lado del mundo. Tienes que negarte a lo que el mundo te propone, a lo que el mundo te quiera arrastrar, a lo que el mundo te quiere envolver. ¿Sí? No trates de ser tibio, de decir, no, estoy bien con Dios y estoy bien en el mundo. No hay esa posibilidad, no existe, no es dable, porque si estamos en Dios, entonces vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y más bien la palabra de Dios dice que por causa de Él podremos hasta ser vituperados, perseguidos, pero que sea por causa de Cristo y no que afrontemos dificultades por perversos, por inmorales, por corruptos, por estar contrarios a Dios. Entonces nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Perfecto, niégate a ti mismo. Dile no a esa carnalidad que te impulsa a tener un estilo de vida mediano, mm, aparentemente bueno. Porque como yo no hablo malas palabras, como yo no bebo licor, como no consumo drogas, como no, qué sé yo, qué otro tipo de pecados pueden ser notorios y quizás para algunos vergonzosos. Todo pecado es una vergüenza, pero para hay algunos que hay pecados que ya no les causan ni vergüenza siquiera. Entonces, como no hago tales cosas, entonces creo que estoy bien. No, no creas que estás bien. Uno está bien cuando está ferviente en Cristo Jesús, cuando uno procura buscarle más, cuando uno se las juega por Cristo Jesús, ahí estamos bien. Caso contrario, no. Y si no, usted lea por favor el libro de los Hechos y vea el comportamiento de las personas que conformaron la base de la iglesia de Cristo Jesús y que son los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, como se llama. Ellos no eran medianos, ellos estaban dispuestos a correr cualquier riesgo por causa de Cristo. Y perseveraron así hasta que sus vidas fueron consumidas, fueron acabadas en muchos casos de ellos, inclusive de manera cruenta, pero por causa de Cristo, porque ellos sabían que la temporalidad terrenal, aunque tengamos que sufrir en algunas ocasiones, nos lleva a una paz eterna. Y no decir, no, mejor me vendo al mejor postor, que ahora es mucho más fácil y le va mucho mejor al malo, al perverso, al corrupto, al inmoral. A él le va mucho mejor que a los que tenemos principios, valores. Pero nosotros somos sostenidos, sustentados, provistos, ayudados, bendecidos, impulsados por Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Entonces, ¿es necesario negarse? Sí, es necesario negarse. Si es que queremos estar en pos de Cristo Jesús. Que en el trayecto que desde que yo tenía 28 años de edad y conocí de Cristo Jesús, ahora a los 60 ya estoy cansado, estoy pensando en dejar. No, Señor, ahora más que nunca, ahora más que nunca. Negarse a sí mismo para poder seguirle al Señor. Y la manera de no apagarse, ¿sabe cómo se llama este mensaje? Me he permitido ponerle. No comiences a enfriarte. No comiences a enfriarte. Toma tu cruz cada día. Es decir, toma la responsabilidad de ser cristiano cada día. Lo que tengas que enfrentar, pero como cristiano. Lo que se pase por delante de nuestras vidas, vamos a enfrentarlo, vamos a decidirlo, vamos a vivirlo como cristianos. Cada día. El día que no tomas tu cruz, sí, es el día en el que puedes poner en riesgo tan grande salvación que Dios nos ha dado. Entonces, no comiences a enfriarte. Toma tu cruz cada día y entonces podremos seguirle al Señor como Él pide y como Él demanda de nuestras vidas. Por favor, no te enfríes. Lee la Biblia, por favor. Ora, asiste, congrégate, involúcrate, involúcrate. Yo sé que las iglesias tenemos distinto tipo de organización, me refiero no solo a la administrativa, que eso es intrascendente, sino distinto tipo de organización en cuanto al servicio a Dios. Que hay iglesias que tienen charlas para los recién convertidos, gloria a Dios. Que si hay un retiro para los que están afligidos, involúcrate. Que si hay charlas para grupos determinados como los solteros empedernidos o las que se están quedando o lo que sea, involúcrate. Lo que no puedes es estar clavado frente a un celular mirando las redes sociales y perdiendo el tiempo en vez de ver lo que te da vida, lo que te orienta, lo que te ilumina. Mis queridos hermanos, amigos que nos siguen por este medio,
Abramos bien los ojos. No necesitamos mucho discernimiento espiritual, no necesitamos revelaciones para darnos cuenta los tiempos que estamos viviendo y hacia dónde nos están conduciendo. El mundo, el diablo, el príncipe de este siglo. Pero usted y yo hemos sido rescatados. Y hemos sido rescatados por nuestro Dios a través de un sacrificio terrible que tuvo que pagarlo nuestro Señor Jesucristo. No desperdiciemos, no nos enfriemos, no nos entibiemos. Hoy más que nunca a vivir de rodillas en gratitud y mostrando quién es el Señor de nuestras vidas. Es Él, el Rey de Gloria, nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará